Buenos días, hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra escuela dominical en la iglesia Shepherd House de la iglesia Nazareno de la ciudad de San Jacinto, California. Estamos muy gozosos de que ustedes estén con nosotros acompañándonos y queremos también reiterarles que nuestros servicios en español ya se iniciaron el domingo anterior, el 3 de enero, así que todos son bienvenidos a las 9 de la mañana a gozarnos en la casa del Señor. Así que para dar inicio a esta clase, entonces vamos a hacer una oración y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y que abra nuestro entendimiento para que esa palabra o esa enseñanza llegue a nuestra mente, baje a nuestro corazón y podamos ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor, te damos por este día. Gracias Padre porque tú has sido bueno, porque con amor eterno Señor tú nos has amado Señor. Gracias porque has sido nuestro proveedor, nuestro sustentador, Señor. Gracias por todo y por tanto, dice tu palabra, que hay que darte gracias en todo y por todo. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos esta clase en tus manos de amor, Padre. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor, y que esta enseñanza, Padre, llegue a cada persona, Señor, y que pueda ponerla en práctica en su diario vivir. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder extender tu palabra, Señor. Gracias. La gloria y la honra siempre van a ser para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Pastor. Amén. Entonces, estamos finalizando nuestra clase número 5. Recuerden que esta clase se llamaba o se titulaba El Evangelio de hacer el bien al prójimo. Y ha sido una clase, una lección bien buena, porque una de las características que debe resaltar en un cristiano es el que hace el bien al prójimo. Amén. Y recordemos nuestro versículo para memorizar. Lo repito cada clase porque precisamente para eso es, para memorizar. Y memorizamos las cosas es repitiéndolas una y otra vez. Y el versículo es Gálatas 6:9, que dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Entonces comenzamos con la primera pregunta que tenemos aquí al finalizar la lección, y dice: ¿la verdadera espiritualidad restaura? Gálatas 6, 1 y 2. Y la pregunta es: ¿quién es un cristiano espiritual? De acuerdo a la lección, nosotros debemos ya sentirnos en capacidad de dar, así sea con nuestras propias palabras, la descripción de quién es un cristiano espiritual. Pero primero vamos a leer Gálatas 6, 1 y 2. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Entonces, basándonos en Gálatas 6, 1 y 2, un cristiano espiritual es aquel que restaura, es aquel que restaura haciéndose la pregunta, recuerden, ¿cómo me gustaría que me restauraran a mí cuando yo tenga alguna falta? Por eso dice el texto, considerándose a sí mismo. Eso sería una de las respuestas de quién es un cristiano espiritual. También podríamos regresar un poquito a la lección y acordarnos de los tipos de siembra. Un cristiano espiritual es aquel que tiene el amor para compartir de los bienes recibidos del Señor. Un cristiano espiritual es aquel que restaura al hermano cuando esté sorprendido en falta, pero siempre haciendo con espíritu de mansedumbre. Un cristiano espiritual es aquel que abandona la vida de pecado y vive practicando lo que a Dios le agrada, o sea, vivir en santidad. Esas serían descripciones de los cristianos espirituales. Y también dice aquí la palabra: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, es decir, soportándolo en oración, Amén. soportándolo en un apoyo que necesite, una necesidad física,
porque también nosotros debemos colocarnos en ese lugar, porque algún día pudimos haber pasado por ahí o no estamos exentos de pasar por una situación difícil. Entonces, sobrellevar las cargas en uno de nosotros como para nivelarlos y ser más llevadera las cargas, las dificultades. Esa es la primera pregunta. Usted puede colocar con sus palabras lo que hemos venido viendo en la lección y describir lo que es un cristiano espiritual. La segunda pregunta perdón, dice, ¿por qué considera usted que es necesario que los que participan en el proceso de restauración de un hermano sean espirituales? Es decir, ¿por qué consideramos que quien vaya a restaurar sea una persona espiritual? Para resumir la pregunta, porque está bastante extensa, que con nuestra propia palabra decirlo, una persona que va a restaurar debe ser ya alguien que ha sido restaurado por Dios, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si no somos espirituales, no podemos restaurar. Debe haber la existencia del fruto del Espíritu en mi vida, en la vida del que va a restaurar. Debe tener frutos del Espíritu. Porque si lo que hace es tener en su vida los frutos de la carne, pues eso es lo que va a dar. Ya. Entonces, una persona que vaya a restaurar debe ser una persona espiritual por eso, porque vive una vida espiritual, porque tiene las características de la primera pregunta que estábamos viendo. Entonces, eso es lo que consideramos. Usted lo puede colocar ahí con sus propias palabras. El otro punto es, la verdadera espiritualidad es humilde y grata. Eso está en Gálatas 6, 3 y 6, de 3 al 6. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Entonces, en este párrafo la pregunta que encontramos es con sus propias palabras defina el término humilde. Con nuestras propias palabras vamos a definir lo que es una persona humilde. Y aquí hay que aclarar, la humildad no tiene nada que ver con tener o no tener dinero. La humildad tiene que ver con la actitud de la persona. Ya. Por ejemplo, una persona humilde no es soberbia, ni orgullosa, ni altiva. Ya. Una persona humilde es una persona mansa. Dice aquí la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios. Ser humilde es una actitud virtuosa que debemos tener frente al Señor y frente a mis semejantes, ¿verdad? Entonces, cuando comenzaba a definir esta pregunta, decía que la humildad no tiene nada que ver con tener o no tener bienes materiales, y podemos encontrar personas con mucho dinero que son altivas, no son humildes, son orgullosos, son prepotentes. Pero también podemos encontrar personas con mucho dinero que son personas humildes, que a pesar de que tienen dinero no se creen más que los demás y son dadivosas, son personas humildes. Su actitud hacia los demás es una actitud de mansedumbre. Podemos encontrar personas pobres que son orgullosos y altivos, pero podemos encontrar personas pobres que son mansos
que son humildes. Entonces por eso aclaraba de que la palabra humilde no tiene nada que ver con tener o no tener bienes materiales, o sea, dinero. Ya. La humildad tiene más que ver es con la actitud de la persona, cómo se relaciona con su semejante, tenga o no tenga dinero. Si es una persona mansa, si es una persona que no es orgullosa, si es una persona que no es soberbia, que no es altiva, podemos decir que esa es una persona humilde. No, y también hay que tener en cuenta y reconocer que todo lo que hoy tenemos es porque Dios así lo ha permitido. Amén. Él es el que nos los ha proporcionado o ha dado las herramientas o abierto camino para que nosotros podamos obtener lo que hoy tenemos. Amén. O sea, no es porque yo soy fulano de tal o porque yo tengo determinada posición, porque yo hice esto. Ok, tú pusiste una parte, pero el Señor te proporcionó tus dones, tu talento, tu habilidad para que tú puedas obtener eso. Entonces, eso también forma parte de ser humilde, amén, reconocer quién te dio, amén, lo que hoy tú tienes. Amén, okay, así es. Entonces, reconocer que mi proveedor es Cristo Jesús. Si tengo mucho, Él me proveyó, y si tengo poco, Él me proveyó. Amén. Ya. Tener eso en cuenta. La otra pregunta, ¿de qué forma está sometiendo a prueba su propia obra? Cuando dice que sometamos nuestra propia obra a prueba. Eso está en el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Exacto. Someter a prueba nuestra propia obra es examinarnos nosotros mismos. Exacto. Siempre, lo que decía mi esposa hace un momento, siempre teniendo en cuenta de quién es mi proveedor. Y en este caso, de la gracia del Señor, amén, sobre mí es lo único que hace la diferencia. Es por su gracia, y ya sabemos, ¿no? La gracia significa algo que yo recibo no porque me lo merezca, sino porque al Señor le plació. Amén. Entonces, siempre teniendo en cuenta ese punto, someter a prueba mi propia obra, no pensar de que yo soy superior a los demás porque soy cristiano, pero yo soy superior en el mundo cristiano, yo soy superior a mis hermanos porque yo estudié, yo soy superior a mis hermanos pensando de que somos superiores a los demás. No, debo someter mi propia obra, analizarme yo mismo y no pensar que soy superior a los demás. Eso tiene que ver con ser humilde. Amén. Con la humildad. Fíjense que eso va en el mismo texto, Pablo lo enlazó, la cuestión de someter nuestra propia obra. Y si yo tengo algo de qué gloriarme yo, y siempre teniendo en cuenta que es la bendición de la gracia, la bendición de Dios sobre mí, no sobre los demás. Eso es lo que quiere decir es someter a prueba su propia obra. Continuamos y dice, la verdadera espiritualidad hace el bien. Gálatas 6, del 7 al 10. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La pregunta es, ¿a qué se refiere la siembra y cosecha en este pasaje bíblico? La siembra y cosecha en este pasaje bíblico lo que se refiere es hacer el bien y recibiremos bien. Hay un dicho popular en nuestros países que dice, siembra vientos y cosecharás huracanes o tormentas. Entonces, si ese es una forma negativa, ¿verdad? Sembrando males, pues voy a cosechar males.
En este caso está hablando de hacer el bien, y si hacemos el bien, recibiremos bien. Ya hemos aclarado, no necesariamente de la persona a la que le hicimos un bien, pero si nosotros estamos haciendo bien, si nuestra vida se caracteriza por una persona que hace el bien a los demás, a los necesitados, vamos a cosechar el bien. Si siembras para la carne, pues, ¿qué vas a cosechar? Carne, lo que el dicho que decíamos hace un momento. El que siembra para el Espíritu, pues cosechará vida eterna, cosechará del Espíritu, cosas espirituales. A eso se refiere la siembra y cosecha en este pasaje. El siguiente punto dice, menciona ejemplos prácticos de cómo hacer el bien a nuestros hermanos en la fe. Igual, todas estas preguntas usted las va a contestar con sus propias palabras de acuerdo a lo que aprendió en esta lección. Y en este punto, pues, vamos a mencionar ejemplos prácticos. No dice qué cantidad de ejemplos, usted puede mencionar 1, 2 o 3, lo que usted quiera. Mencionar ejemplos prácticos de cómo hacer el bien a nuestros hermanos de la fe. El primero, y es el que, recuerden que es el que comienza la clase diciendo que somos restauradores, somos personas restauradoras. Entonces, hacer el bien al prójimo, hacer bien a nuestros hermanos en la fe, restaurándolos, teniendo presente la pregunta que siempre hemos estado repitiendo: ¿cómo me gustaría a mí que me restauraran si llego a caer en una falta? En ese punto, igual, así como me gustaría a mí, así restaura a los hermanos. Otro punto, ayudando en cualquier necesidad a las personas necesitadas, enseñando. Si tiene, ahí en este texto el apóstol Pablo habla de que aquel que es enseñado en la palabra enseñe a los demás. Y eso es cómo hacer el bien a nuestros hermanos. Y usted puede colocar ahí ejemplos, cuantos quiera, de cómo hacer el bien a nuestros hermanos. Recordemos la parábola del buen samaritano. Ese es un ejemplo clásico de cómo hacer el bien a nuestros hermanos, al necesitado, a nuestro prójimo. Y fíjense que Jesús al final de esa parábola les hace una pregunta a quienes fueron consultándolo: ¿quién fue el prójimo de aquel que fue herido? ¿Ya? Y fue pues el samaritano. Conclusión, para concluir esta lección ya con estas preguntas, lo voy a leer. Dice: el verdadero evangelio de Cristo es el evangelio del Espíritu que llena al creyente para que éste viva en el perfecto amor. El creyente que vive en el perfecto amor de Dios hace el bien, restaurando con mansedumbre al que es sorprendido en falta, compartiendo de sus bienes materiales con los que le enseñan y con todos los que le es posible, y viviendo una vida en santidad, apartado del pecado. Su cosecha será la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Amén. Esa conclusión, incluso esta conclusión contesta alguna de estas preguntas. Puede leerlo y si le faltó alguna o complementar alguna, puede escribirla en su libro. Repito, si no tiene un libro de estos, pues consúltenos, comuníquese con nosotros y le proporcionaremos uno. ¿Algo que no? No, está bien. Ok, entonces terminamos por hoy nuestra clase. Que Dios me lo bendiga y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales. Oh Santo Israel, te damos las gracias por la infinidad de tus piedades en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén.